Hello. Sevilla, España, 3 de marzo de 2015. El inspector Javier Moreno, veterano de 51 años de la Policía Nacional de Andalucía, permanecía inmóvil en la penumbra de la Capilla Santa María de los Ángeles, observando el cuerpo sin vida de un niño pequeño. Carlos Marín, de 7 años, había desaparecido 3 días antes después de la misa dominical. Ahora su cuerpo, vestido con una túnica blanca inmaculada, yacía cuidadosamente colocado sobre el altar, con las manos en posición de oración y una expresión de extraña serenidad en el rostro. Era el 7º caso similar en los últimos 2 años, y la policía de Sevilla seguía sin pistas concretas. Si estás listo para un relato sobre psicosis religiosa, asesinatos en serie y un giro inesperado, pulsa el botón de suscripción, deja tu like y quédate con nosotros. El examen preliminar realizado por la doctora Isabela González, médico forense, no reveló signos de violencia física ni abuso sexual. La asfixia aparecía como la causa más probable de muerte, igual que en los 6 casos anteriores. Junto al cuerpo se encontró el elemento característico de esta serie de crímenes: un pergamino envuelto en lino que contenía un retrato de Carlos, representado como un ángel, con un nimbo dorado sobre su cabeza. En la sala de reuniones de la comisaría de Sevilla, un equipo especial de investigación analizaba todos los materiales disponibles. En la pared colgaban fotografías de las 7 víctimas, niños de entre 6 y 10 años desaparecidos durante los últimos 2 años. Todos habían sido encontrados en diferentes capillas abandonadas o poco frecuentadas de la ciudad, vestidos con ropas blancas, sin signos de violencia excepto la asfixia, y junto a cada uno se había dejado un retrato icono. La teniente Carmen Vázquez, analista especializada en psicología criminal, señaló la concentración geográfica de los lugares de desaparición y hallazgo de los cuerpos. Todos se encontraban en un radio de 3 kilómetros, y las víctimas provenían de familias religiosas que asistían regularmente a misa y a escuelas dominicales. La hipótesis inicial sobre la implicación de miembros del clero no había sido confirmada a pesar del evidente trasfondo religioso de los crímenes, tras examinar a más de 40 sacerdotes y trabajadores eclesiásticos. Un giro inesperado en la investigación ocurrió cuando Elena Rodríguez, exesposa del reconocido restaurador de arte religioso Miguel Ángel Ortega, se presentó en la comisaría. Traía una carpeta con dibujos de su hija Laura, de 9 años, que mostraban niños con nimbos dorados asombrosamente similares a las víctimas. 7 dibujos, 7 niños que Laura nunca había visto. La verificación posterior reveló un hecho impactante. Las fechas de creación de cada dibujo precedían a la desaparición del niño correspondiente por 1 a 2 semanas. Este patrón no podía ser coincidencia. Miguel Ángel Ortega, de 43 años, según los registros oficiales, era un ciudadano intachable, sin antecedentes penales ni infracciones administrativas, con una impecable declaración de impuestos. Tenía contratos oficiales de restauración con la diócesis de Sevilla y acceso prácticamente a todas las iglesias de la ciudad. Tras su divorcio de Elena 3 años atrás, su religiosidad se había vuelto aún más pronunciada. Laura vivía con su madre, visitando a su padre cada 2 semanas durante los fines de semana. Elena mencionó algunos detalles inquietantes de los recientes relatos de su hija. Su padre supuestamente trabajaba en una pintura especial destinada solo a Los Ángeles y tenía un taller secreto en el sótano de su casa, aunque oficialmente el edificio no tenía espacios subterráneos. El inspector Moreno entrevistó a la hermana Consuelo, una monja de 67 años que conocía a Miguel desde su infancia. La información obtenida completó el perfil psicológico del sospechoso. Miguel se había distinguido desde niño por una religiosidad extrema, rayando en la obsesión. En la escuela católica se confesaba frecuentemente, a veces varias veces al día, atormentado por pensamientos sobre su propia pecaminosidad. A los 12 años ocurrió un incidente cuando encontraron al niño en la capilla escolar con cortes en los brazos. Explicaba que quería sacar el pecado de su sangre. Su madre sufría un trastorno mental, creyendo que veía y hablaba con ángeles. Falleció cuando Miguel tenía 15 años. El perfil psicológico de Miguel coincidía con el perfil del criminal que buscaban,
pero se necesitaban pruebas más contundentes para proceder con un arresto y registro. Los investigadores decidieron descartar la pista de Ortega debido a su imagen pública intachable, su profunda integración en la comunidad religiosa y la falta de evidencias directas. Su historial inmaculado y la falta de motivos aparentes lo alejaban del perfil típico de un asesino en serie. La investigación continuó por otras vías durante varias semanas, centrándose en posibles conexiones con el tráfico de menores o redes pedófilas. Sin embargo, estos enfoques no dieron resultados satisfactorios. El 17 de abril de 2015, Elena Rodríguez presentó una denuncia desesperada. Su hija Laura no había regresado de su fin de semana con Miguel Ángel. Cuando intentó contactar con su exmarido, descubrió que su teléfono estaba apagado y nadie respondía en su casa. La policía, inicialmente, trató el caso como una disputa por la custodia, hasta que Elena mencionó los dibujos de Laura y su posible conexión con los niños asesinados. El inspector Moreno, recordando la inquietante entrevista con Elena semanas atrás, ordenó una vigilancia inmediata de la residencia de Miguel Ángel Ortega. La casa permanecía a oscuras y aparentemente vacía. Tras 24 horas sin señales de vida, se obtuvo una orden judicial para acceder a la propiedad. Lo que descubrieron cambió por completo el rumbo de la investigación. La casa estaba vacía, pero ordenada, sin signos de huida precipitada. En el dormitorio de Miguel se encontró una nota manuscrita dirigida a Elena. «He llevado a nuestra pequeña Ángel a casa. No deberías habernos traicionado». El registro meticuloso reveló lo que Elena había mencionado: una puerta oculta tras una estantería que conducía a un sótano no registrado en los planos oficiales del edificio. Lo que los agentes encontraron en aquel espacio subterráneo heló la sangre hasta al más experimentado. Un taller que combinaba elementos de capilla religiosa y estudio de arte, iluminado por decenas de velas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de niños representados como ángeles, idénticos a los encontrados junto a las víctimas. Una vitrina de cristal contenía fragmentos de huesos cuidadosamente etiquetados con nombres. Más perturbador aún fue el descubrimiento de un diario meticulosamente llevado, donde Miguel detallaba su misión divina de enviar ángeles al cielo antes de que se corrompieran con el pecado terrenal. El análisis forense posterior confirmó que las pinturas doradas utilizadas para los nimbos contenían partículas óseas de las víctimas. La búsqueda de Laura y Miguel se convirtió en prioridad nacional. La policía rastreó cámaras de tráfico y testimonios que pudieran indicar su paradero. 3 días después, Elena recibió una llamada de un número desconocido. Era Laura, sollozando, diciendo que estaban en una casa en el campo y que papá estaba actuando raro. La llamada se cortó antes de poder obtener más información. La triangulación de la llamada permitió localizar la zona aproximada. Una región rural a 40 kilómetros de Sevilla, con varias propiedades abandonadas. En una de ellas, una antigua ermita reconvertida en casa de campo, se localizó el vehículo de Miguel. El equipo de operaciones especiales rodeó la propiedad al amanecer. Desde el exterior podían verse velas encendidas y se escuchaban cánticos religiosos. La decisión de intervenir se aceleró cuando un agente informó haber visto a través de una ventana a un hombre sosteniendo lo que parecía ser un cáliz ceremonial junto a una niña inmóvil. La operación de rescate fue rápida y precisa. Miguel Ángel Ortega fue detenido mientras realizaba lo que después describió como el ritual de liberación angelical. Laura yacía sobre un improvisado altar, drogada pero viva. A su lado, preparados, estaban los materiales para crear un nuevo retrato y un frasco con una sustancia que luego se identificó como un potente sedante mezclado con veneno. Elena, que había insistido en acompañar a la policía, esperaba en un vehículo cercano cuando los agentes sacaron a Laura en una camilla. La niña estaba pálida pero respiraba. El reencuentro entre madre e hija en la ambulancia fue desgarrador. Laura, en un estado de semiconsciencia, solo repitió: «Los ángeles, mamá. Los vi a todos». La confesión de Miguel Ángel Ortega durante su interrogatorio reveló la totalidad de sus crímenes y la compleja psicopatología que los motivaba. No mostraba remordimiento, convencido de que sus acciones eran un servicio divino.
Explicó que había seleccionado a sus víctimas durante las confesiones infantiles, donde ayudaba como asistente laico. Buscaba niños que mencionaran sus primeros pensamientos impuros o pequeñas transgresiones, señales que él interpretaba como el comienzo de su caída angelical. Los niños son ángeles enviados a la tierra, explicaba con inquietante calma. Cuando empiezan a pecar, están en peligro de corrupción eterna. Yo los devuelvo al cielo antes de que sea tarde, preservando su pureza. Cada retrato captura su esencia angelical, y el fragmento de sus huesos en el nimbo crea una verdadera reliquia sagrada. Laura había sido elegida como su víctima final por dos razones. Primero, había expresado su deseo de dejar de asistir a la iglesia, lo que Miguel interpretó como el inicio de su degradación espiritual. Segundo, su capacidad para dibujar a las otras víctimas sin haberlas conocido era para él prueba de su naturaleza angelical especial, el ángel más puro, que debía regresar al cielo antes de corromperse completamente. El caso contra Miguel Ángel Ortega era irrefutable. El juicio, que comenzó en octubre de 2015, atrajo la atención internacional y conmocionó a la sociedad española. La evaluación psiquiátrica forense lo diagnosticó con un trastorno psicótico paranoide de base religiosa, pero el tribunal lo consideró legalmente responsable de sus actos. Fue condenado a cadena perpetua revisable, la pena máxima en el sistema legal español. El impacto en la comunidad religiosa de Sevilla fue devastador. La diócesis se vio obligada a revisar sus protocolos de selección y supervisión del personal laico que participaba en actividades religiosas, especialmente aquellas que involucraban a menores. El caso provocó un intenso debate sobre los límites del secreto de confesión cuando existían indicios de peligro para los niños. Para las familias de las víctimas, conocer finalmente la verdad tras años de incertidumbre trajo un cierre doloroso, pero necesario. Muchos padres expresaron su horror al descubrir que sus hijos habían sido seleccionados durante las confesiones, un momento que debería haber sido sagrado y seguro. Laura Ortega permaneció en tratamiento psicológico intensivo durante años. El trauma de haber sido testigo del lado oscuro de su padre y de haber estado a punto de convertirse en su víctima dejó profundas secuelas. Durante meses no habló, comunicándose únicamente a través de dibujos. Gradualmente, con terapia especializada, comenzó a verbalizar sus experiencias, aunque nunca pudo explicar cómo había logrado dibujar a los otros niños antes de su desaparición. Esta capacidad inexplicable quedó como uno de los aspectos más misteriosos del caso. Elena Rodríguez y Laura abandonaron Sevilla para iniciar una nueva vida lejos de los recuerdos traumáticos. Se establecieron en Valencia, donde Laura, con el tiempo, mostró signos de recuperación y un talento artístico que, paradójicamente, había sido la primera señal de alerta sobre los crímenes de su padre. El inspector Javier Moreno, profundamente afectado por el caso, solicitó un traslado a un departamento administrativo 6 meses después. En entrevistas posteriores, confesó que el caso Ortega había sacudido sus propias creencias religiosas y su confianza en las instituciones. A veces, el mal se esconde detrás de las fachadas más respetables y piadosas, comentó en una conferencia sobre crímenes seriales años después. Los retratos iconos creados por Miguel Ángel Ortega fueron objeto de intenso debate ético y legal. Finalmente, por decisión judicial y con el consentimiento de las familias, fueron destruidos en una ceremonia privada, excepto uno que se conservó en los archivos policiales con fines educativos para futuros investigadores. El caso de El Restaurador de Ángeles, como lo denominó la prensa, entró en los libros de texto de criminología como un ejemplo clásico de cómo los trastornos mentales pueden manifestarse a través de una religiosidad extrema sin ser detectados por la comunidad. También ilustró el peligro de los prejuicios investigativos que pueden descartar sospechosos basándose en su apariencia de respetabilidad. En la prisión psiquiátrica donde cumple su condena, Miguel Ángel Ortega continúa creando arte religioso, aunque ahora bajo estricta supervisión y sin acceso a materiales peligrosos. Sus obras actuales se caracterizan por un tema recurrente: ángeles cayendo del cielo, nunca ascendiendo. Laura, ahora adolescente, ha desarrollado un estilo artístico distintivo alejado de los temas religiosos. Sus pinturas abstractas
Han recibido reconocimiento en exposiciones juveniles, donde se la conoce bajo un seudónimo para proteger su identidad. Solo en una ocasión reciente, durante una sesión terapéutica, dibujó un ángel. Era una figura adulta masculina, con un nimbo negro, cayendo hacia la oscuridad. El caso del restaurador de ángeles permanece como uno de los más perturbadores en la historia criminal española reciente. Un recordatorio de que la línea entre la fe profunda y el fanatismo peligroso puede ser inquietantemente delgada, especialmente cuando se entrelaza con trastornos mentales no tratados. La investigación también reveló fallos sistemáticos en las redes de protección infantil y en las instituciones religiosas. La facilidad con la que Miguel había accedido a niños vulnerables, aprovechando su posición de respeto en la comunidad religiosa, llevó a una revisión completa de los protocolos de seguridad en las iglesias de toda España. Un aspecto que fascinó a los investigadores y psicólogos forenses fue la capacidad inexplicable de Laura para dibujar a las víctimas antes de su desaparición. Las teorías variaron desde la percepción extrasensorial hasta la posibilidad de que la niña hubiera visto inconscientemente señales de la selección de víctimas por parte de su padre. Algunos sugirieron que Laura podría haber estado presente en las iglesias cuando su padre identificaba a sus futuras víctimas, captando señales sutiles de sus intenciones. Sin embargo, esta habilidad nunca se explicó completamente y quedó como uno de los aspectos más enigmáticos del caso. En abril de 2020, 5 años después de los crímenes, el director del Centro Psiquiátrico Penitenciario, donde Miguel cumplía su condena, informó de un hallazgo inquietante. Durante una revisión rutinaria de su celda, se descubrió un pequeño cuaderno oculto entre las páginas de su Biblia. Contenía 7 nuevos retratos de niños con nimbos dorados, todos ellos personas reales, que Miguel había visto durante las visitas supervisadas de familiares de otros internos al centro. Aunque no tenía acceso a materiales para crear sus macabras reliquias, la obsesión de Miguel permanecía intacta. Este descubrimiento llevó a una revisión de los procedimientos de seguridad y a la suspensión definitiva de cualquier contacto de Ortega con visitantes externos, especialmente menores. También reforzó la evaluación psiquiátrica inicial. Su patología era profunda y resistente al tratamiento, confirmando la necesidad de su reclusión indefinida. En Sevilla, las iglesias donde Miguel había colocado secretamente sus retratos reliquias fueron sometidas a minuciosas inspecciones. Aunque se creía haber recuperado todas sus obras, persistía la inquietud de que algunas pudieran seguir ocultas, mezcladas entre el patrimonio artístico religioso de la ciudad. Esta posibilidad perturbadora se convirtió en una especie de leyenda urbana en Sevilla, con rumores ocasionales sobre fieles que experimentaban sensaciones extrañas frente a ciertas pinturas religiosas de origen incierto. La historia de Miguel Ángel Ortega sigue siendo estudiada por especialistas en criminología y psicología forense de todo el mundo. Su caso ilustra la compleja intersección entre los trastornos mentales, el fanatismo religioso y los fallos sistémicos que permiten que depredadores sofisticados operen sin ser detectados durante años, escudados tras una apariencia de respetabilidad. Para Elena y Laura, el proceso de reconstrucción continúa. En una entrevista anónima concedida a un psicólogo especializado en trauma, Elena describió cómo la culpa la atormentó durante años. Me pregunto constantemente si podría haber visto las señales antes, si podría haber protegido a esos niños y a mi propia hija, si hubiera prestado más atención. Laura, por su parte, ha canalizado su trauma a través del arte, transformando su inexplicable conexión con las víctimas en una forma de expresión terapéutica. Su terapeuta ha descrito este proceso como una forma de devolver humanidad a quienes fueron reducidos a objetos de devoción enfermiza. El caso Ortega provocó un examen de conciencia colectivo en la sociedad española sobre la tendencia a dar por sentada la bondad de quienes se presentan como profundamente religiosos, ignorando señales de alarma que, en retrospectiva, parecían evidentes. También generó reflexión sobre la tensión entre el respeto a las creencias religiosas y la necesidad de cuestionar las manifestaciones extremas de devoción que pueden enmascarar patologías peligrosas. Quizás el legado más importante del caso fue la implementación de protocolos más estrictos en las iglesias españolas
respecto a la participación de laicos en actividades que involucran a menores, especialmente en contextos tan íntimos como la confesión. La Conferencia Episcopal Española emitió directrices específicas prohibiendo la presencia de adultos no ordenados durante las confesiones infantiles y estableciendo sistemas de supervisión más rigurosos. El inspector Moreno, aunque retirado de la investigación activa, continúa dando conferencias sobre el caso, enfatizando la importancia de cuestionar los prejuicios investigativos y prestar atención a las señales sutiles, como los dibujos premonitorios de Laura, que inicialmente parecían irrelevantes, pero resultaron ser la clave para resolver el caso. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo. Bye bye.